Alerta Galáctica, información clave para vos. Bueno, aquí estamos compartiendo en Galáctica Radio y Televisión toda la información con las entrevistas, los invitados, editorialistas habituales de nuestra señal internacional, y vamos a tocar un tema también muy delicado que tiene que ver con lo que se está dando, entre otras cosas, entre otra gran cantidad de temas en la República Argentina, como son lo que pueden venir en relación a las consecuencias jurídicas, ¿no?, del veto presidencial a la cuestión de la educación universitaria, al tema de la salubridad, al tema del Garrahan y otras tantas cuestiones que también involucran al tema de la discapacidad, donde realmente continúa un gran enojo de un alto porcentaje de los ciudadanos de la Argentina. Por eso, como siempre, vamos a compartir este bloque con el abogado y penalista José Luis Ferrari, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, José? Un gusto saludarte como siempre. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, José Luis. Bueno, tenemos un frente de varias cosas realmente que generan una alta situación de temas bastante complejos en estas horas que tienen que ver justamente con el tema judicial, José Luis, ¿no? El tema del veto presidencial, la gran cantidad de posibles demandas que se podrían iniciar en las próximas horas en la Argentina, y esto, entre otras cosas, seguramente va a provocar un tremendo cuello de botella en la jurisprudencia argentina y en lo que es el tema del trabajo que van a tener que realizar muchos juzgados federales en la Argentina, ¿no? Bueno, si es por trabajar, precisamente Sí. no se caracterizan por hacer. Sí. Primera cuestión. Ajá. Segunda cuestión. Te recuerdo que siempre el Fuero Federal corre en auxilio Uh-huh. del poder político. Prueba Sí. de lo que te digo es los juicios de los jubilados que los duermen en la corte y seguir participando hasta que Sí. el viejo se muere. Otra vergüenza total, ¿no? Que Bueno, ya viene de décadas eso, ¿no? Que tendrían que tomar un poco de conciencia el desastre que han provocado y la gran cantidad de muertes, ¿no?, de asesinatos con una situación de inhumanidad, en muchos casos de alta gravedad, ¿no? Bueno, porque la justicia es quien debe venir de alguna forma a poner límite Ajá. al Estado Sí, en el ejercicio del poder, y no pagarle un juicio de reajuste a un jubilado es una injusticia, primero por la totalmente. edad que tiene, después por las necesidades, porque si Claro, eso le ahí sumás está. las estrecheces que pasan por la forma en que han sido recortados sus ingresos. Ajá. La justicia es la que tiene que poner las cosas en su lugar, pero como siempre, como no les gusta pelearse con el Poder Ejecutivo, evidentemente no resuelven nada en contra del gobierno. De todos Ujú. modos, creo que el resultado de la elección del domingo marca un nuevo panorama Claro. político, el cual de alguna forma hará que los jueces trabajen más rápido y en Ajá. algunas causas de mucha interés o Por eso se pueden importancia reactivar, ¿no? pública vaya Sí. más rápido, claro que sí. Ajá. Ajá. Vos estimás que esto habilita un poco para que empiecen a moverse los muchachos, ¿no? Y las Bueno, muchachas. cambio, evidentemente se Mm. terminó la simpatía que generaba Javier Milei en el electorado, al menos Ajá. en la provincia de Buenos Aires. Sí. No veo que no, por qué no se va a repetir a nivel nacional, creo que aún con mayores números, porque el descontento general se multiplica por miles por la cantidad cómo crece el desempleo y Ahí cómo está. crece la informalidad, ¿no? Claro. Ahora, esto es un combo muy peligroso, ¿no?, para la institucionalidad de una república, porque evidentemente no solamente aquí están involucrados algunos funcionarios dentro del ámbito político que viene teniendo la Argentina, sino que lo que estamos viendo es el gran desmembramiento que hay de organismos fundamentales para poder sostener un sistema democrático en un país como la Argentina, ¿no? ¿Esto cómo queda? ¿Yoquea, impacta tremendamente a nivel institucional, José Luis? ¿Y cuáles son las aristas que puede producir esto, ¿no? Porque realmente es donde empieza a temblar toda la estructura política e institucional de una república, ¿no? Está bien, esa desconfianza que tenés vos de si la democracia goza de buena salud es algo que advirtió y pasó
sin mayores, sin pena ni gloria, una carta Ajá. que le escribió Ricardo López Murphy al presidente, Sí, porque lo ve desconcertado, lo ve desencajado tal cual. y lo ve fundamentalmente sin reacción Ujú. a lo que fue la elección del domingo. Ajá. El hombre tiene experiencia, Claro, el hombre vivió en sí, carne propia el 2001 y claro que conoce sí. a los radicales. Por eso se fue de Claro, los radicales, porque los radicales sí, colaboraron para que se vaya de la Rúa. claro. Eh, Así que me da la sensación de que sí, ese olor a que hay algo que no está bien y que puede terminar mal, al menos con la institucionalidad de momento, Ajá. y es probable, es probable. Dice, uno que es viejo y pasó, yo le recordaba a alguien hoy que me decía, claro, vos sos grande. Mira, yo Sí. soy viejo, yo me acuerdo lo que generó en mi casa el Rodrigazo, por Oh, ejemplo. sí. Entonces, después de eso, uno aprende y sabe más o menos cómo dirigir la parte económica en la vida del día a día, ¿no? Claro. Después de esto que vos estás haciendo referencia, estimado José Luis, del Rodrigazo y de todas las situaciones que pasamos con los grandes personajes de la economía de la Argentina, como Cavallo y otros tantos, ¿no? ¿Vos crees que a partir de esa situación, aquellos que tenemos algunos añitos, como vos claramente lo decís, empezamos a tomar conciencia de la manipulación que viene ejerciendo algún sector de la dirigencia política en la Argentina, al margen de saber lo camaleónico, lo panqueque que son constantemente, que se pasan de un lado para otro de acuerdo a la conveniencia del momento, ¿no? Como lo volvemos a ver ahora en estas horas, ¿no? Esta vergonzosa posición que toman muchos que hablaron de la casta política y resulta que ellos están metidos ahí adentro y son los que siguen defraudando a la sociedad, ¿no? Porque, bueno, ya nadie les cree nada. Por eso esto que se viene desinflando en las últimas horas y en los últimos días, con el nivel de desesperación que tienen muchos, inclusive a mí me llama poderosamente la atención que algunos de estos personajes nos ponen, vistos en algunos de los mensajes o comentarios que nosotros hacíamos, cuando antes no lo hacían, ¿no? Se creían por la soberbia que tienen o por el hecho de intentar acorralar algún tipo de comunicación independiente que hacemos algunos de nosotros hace tantos años, que nos iban a condicionar. Ahora desaparecieron y vuelven como a aparecer, a buscar tal vez algún tipo de respaldo que uno se lo dio en su momento porque confiaba y creía que ellos iban a producir un cambio, pero nos hemos dado cuenta que han hecho todo lo contrario, ¿no? Que han terminado estafando y engañando otra vez a la sociedad. Bueno, cuando un gobierno es electo, Ujú. viene con un discurso. Milei venía a Claro, terminar con lo que para él era la casta política. sí. No encontró mejor idea que proveerse de lo que eran sus opositores. Se sacó cuadros políticos tanto del Frente de Todos como del PRO Sí. y los puso en lugares importantes. Bullrich, ministro de Defensa, Sí. el ministro de Turismo. Bueno, evidentemente eso es la casta. Claro, Desde el momento un que rejunte traiciona muy, muy vergonzoso, ¿no? Un rejunte que uno dice, pero ¿cómo? Si dijiste tal cosa, ahora la gente ahí es donde empezó a darse cuenta que esto no venía bien, ¿no? bueno, los políticos argentinos, si para bailar tienen que ponerse pollera y pintarse los labios, lo van a hacer. No Ujú. tengas la menor duda. Ajá. Son pocos las personas que tienen principios y fundamentalmente honorabilidad, Ahí pero está. porque todos caen, sucumben ante lo mismo, ante el poder, los presupuestos y los negocios que le permite la función pública, ¿no? Claro. Ahora, en este momento, ¿no? Teniendo justamente esta nueva cuestión del tema educativo universitario, que sabemos que eso va a ser un golpe, otro golpe más fuerte que tiene justamente el Ejecutivo en estas horas, intentando de alguna manera seguir con la misma historia, no darse cuenta lo que justamente ha votado la gente hace un par de días atrás, vuelven a querer otra vez a arremeter, a acorralar y intentar de alguna manera presionar a la sociedad con el veto que ya, bueno, el propio Parlamento, diputados, le ha dicho que no. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Hay alguna manera de poder definir una situación de estas características desde el punto de vista jurídico, estimado José Luis? Cuando el gobierno intente judicializar lo resuelto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿qué le va a contestar la justicia? Por eso. Más palabras, palabras más, palabras menos, le va a decir, mire, ha seguido el derrotero que establece la Constitución para este tipo de situaciones, con lo Ajá. cual es una cuestión no judicial y ha de quedar consagrado tal cual lo indica la Constitución, que es la madre de las leyes.
El gobierno no entiende, no sabe, no puede o no quiere. Me inclino por lo último, no quiere entender. Ajá. Pero es una cuestión de tosudez, ¿no? De negarse a algo que ya es un hecho que va a acontecer. La cantidad de amparos, por ejemplo, en el sector de la discapacidad, si el gobierno no paga lo que corresponde, evidentemente, por más veto que implemente, la justicia va a tener que mover, ¿no? Que dejar de calentar, como quien dice, los asientos, las sillas de los juzgados y empezar a moverse para darle alguna resolución a la gente con los reclamos de algo realmente que la gente no puede esperar. Un discapacitado no puede darse el lujo de esperar, como ha pasado con muchos jubilados que fueron dilatando la situación, ¿no? Eso que conlleva a una cuestión dramática en lo que es el manejo político de un gobierno que, en vez de allanarse de manera ordenada, hace todo lo contrario, como para seguir perjudicando a la gente y generando más malestar. Bueno, con lo cual es una banda de impresentables, no es un gobierno, es una banda de impresentables caprichosos que creen que para que lo peor que vos los escuchás hablar, y como algunos, te puedo hablar de lo que más escucho, que es lo que le preocupa a la mayoría de las personas, A son los ver. que están encargados de la economía, Sí. piensan que dicen una cosa, a la semana dicen otra, un mes más adelante dicen otra, están desconcertados, no saben, y vinieron a hacer lo que vinieron a hacer plata, con lo cual el resto es relato que ya conocemos y relato que se le está poniendo punto final, y cuanto menos la tosudez que tiene el presidente en algún momento ha de ceder cuando legítimamente la justicia avance sobre la hermana y sus cuestiones pendientes con la justicia, que es la posibilidad de que hayan estado cobrando retornos o sobreprecios, a ver, conocemos lo que pasa en el PAMI, conocemos lo que pasa en la Agencia de Sí. Discapacidad, con lo cual la justicia no puede determinar otra cosa que no sea actuar sobre Karina Milei, y no te descarte que llegado el momento le podría llegar a corresponder prisión. Ahí lo quiero ver al hombre. Ajá. Ahora, esto que ha declarado inclusive Cerimedo, uno de los principales asesores del presidente argentino, director de La Derecha Diario, con relación justamente a la charla que él mantuvo con Spagnolo, el ex hombre a cargo del Andis, genera otra vez mucho ruido, ¿no? Porque evidentemente no aporta nada más de lo que ya se dio a conocer, de lo que se difundió, y donde realmente la justicia va a tener que dar alguna respuesta en concreto. Ese puede ser tal vez el límite que tenga el Ejecutivo como para seguir insistiendo con cosas realmente que ya no tienen asidero. El que miente una vez miente siempre, Pedro. Acordate siempre de esto. El que miente una vez va a mentir siempre y las veces que sea necesario. Y no es precisamente Milei o sus funcionarios hombres que no mientan. Mienten, por el contrario, todo el tiempo, una y otra vez, y piensan que la gente no se da cuenta. La gente se dio cuenta y la justicia también, y ha de actuar en consecuencia. Y sí, bueno, la rapidez en recabar testimonios. Cerimedo es un hombre que habló con Españolo, y Españolo le contó de su desventura. Estoy firmando y la guita se la lleva Lule Menem porque se la lleva Karina. Así que terminó la historia. Quedarán los teléfonos, bueno, lo grabaron con un micrófono ambiente, o eso folclore. Determinadas las pericias que establecen de que la droguería ha multiplicado exponencialmente sus contratos con el Estado y los precios que se pagan no son los de mercado, creo que poco queda por defender, ¿no? Ahí hay otro político de alto nivel en Argentina, como es el exmandatario, el ingeniero Mauricio Macri, que aparentemente, según algunas fuentes reservadas, dicen que estaría siendo presionado justamente por la gente de la droguería, ¿no? La familia Coban-Licker. ¿Vos crees que eso puede ser lo que también en algún momento pueda hacer eclosión como para un poco resolver o clarificar justamente esta situación? A ver, de todos los presidentes que tuvimos en el mandato democrático, el que mejor siempre quedó parado con la justicia es Macri, con Por lo eso. cual lo que trascienda me parece que es simplemente trascendidos. Lo que se está investigando en la justicia son los contratos que tienen actualmente
la droguería con el Claro. gobierno y la manipulación que hubo de los contratos y de las licitaciones y las adjudicaciones directas como que hubo, por ejemplo, en la IOFA, que es la obra social de las Fuerzas Sí. Armadas. Donde hay un problema muy eh, serio, hay muy grave, ¿no? También con y el tema. está al borde de la quiebra. Así Claro, que una locura. si no le llega un salvataje, si no le llega un salvataje urgente, creo que esto va a terminar mal. Porque Sí, las prestaciones en el interior del país para el personal que depende de esta obra social están está paradas. seriamente comprometido, Claro, ¿no? claro. Y pasa lo mismo aquí en plena capital federal con el Hospital Naval, ahí frente a Parque Centenario. El deterioro que tiene, edificio que se llueve por todos lados, que tiene un deterioro lamentable, que los médicos, la gente que lo está administrando ahora está tratando de sostenerlo de la mejor manera que pueden, pero al no tener subsidios adecuados, evidentemente se complica no solamente para la atención del sector militar, sino para las otras obras sociales que venía atendiendo justamente este hospital naval en plena capital federal, ¿no? que es de gran importancia, algo similar a lo que pasó con el tema del Garrahan y lo que pasa en otros puntos de salubridad del país, ¿no? Totalmente. La obra social, la IOFA, Sí. atiende a personal de las fuerzas, de las tres fuerzas, Gendarmería y Prefectura. Ujú. Una dotación de afiliados importante, muy importante, y con muchas patologías graves. Tardan en llegar la medicación, tardan en proveer los medicamentos que por ley son Sí, obligatorios, que la obra social los tiene que proveer, pero sí. bueno, el momento político y la mala gestión, porque, a ver, esto depende del ministro de Defensa. El Claro. ministro de Defensa no es otro más que Luis Petri. Sí. Luis Petri es candidato a diputado en su provincia, ¿sabes? Porque lo sacan del gobierno, porque es un mal ministro, para Claro. ser elegante. Ahora, ¿cómo se puede entender esto, estimado José Luis? Uno se pone a analizar, ¿no? Esta inversión que han hecho en la compra de elementos militares, de aviones, de armamento, de millones y millones de dólares, ¿no? Suponete que con un costo de un solo de los aviones que han comprado ahora, que hay que hacer un montón de reparaciones, que se van a gastar otros tantos millones de dólares, podrían haber resuelto el problema justamente del hospital naval, de toda esta problemática que tiene la obra social. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de esta gente que prioriza los negociados cuando sabe que al no resolver estos problemas básicos, ¿no? Específicamente que tienen que ver con la salubridad del personal de las Fuerzas Armadas y de otras instituciones que tienen convenios con ellos, no se llevan adelante trabajos serios y la inversión adecuada para sostener esa estructura hospitalaria? ¿Cómo se entiende esto? Desde el ámbito, te lo pregunto, de la cuestión Se, se- legal, ¿no? Se entiende desde el deslumbramiento que genera un político que arranca la gestión. El gobierno arrancó con altísimos índices de adhesión. Esto es como el amor, vos te enamorás de Sí, una persona y a los 2 años la ves chueca, sí. la ves que renga, y bueno, esto es igual. Ujú. Han visto que han generado nada más que negocios, no es que se endeudaron para comprar material para proveer salud a los afiliados. Compraron Está. aviones de desecho porque hay que Por eso arreglarlos, te esto digo hay ahí. que decir. Entonces, hicieron un negocio a la medida de Ajá. alguien me puedo imaginar, de alguien del Ejecutivo Nacional, no Ujú. solamente del ministro, pero bueno, el tiempo y la justicia está trabajando en esto y nos Ajá. dará las respuestas y después cuando los vemos pasa el tiempo, a ver, quienes pensábamos que no le podía pasar absolutamente nada, está en su casa con una tobillera saltando en el balcón, pero está presa, Claro. lo que nadie pensaba. Eso creo que Ujú. es un mensaje que mandó la justicia para la clase política en general. Es muy bueno, eso por lo menos demuestra que lo que ha acontecido, por ejemplo, en otros países de Latinoamérica, como Perú, donde los presidentes que han cometido desfalcos y que han estafado a la sociedad, termina donde vemos que está cada uno de ellos, ¿no? En la Argentina podrá darse en algún momento este tipo de situaciones, porque ya hemos tenido muchos mandatarios, funcionarios políticos que están en los organismos públicos, que se le han robado todo, que han hecho desfalcos impresionantes, que después terminan victimizándose, ¿no? Y uno dice, pero la pucha, ¿cómo puede ser de que la justicia no tome cartas en el asunto en tiempo y forma, ¿no? Y como debería tener que ser. Bueno, la justicia espera los tiempos convenientes para que no los puteen fundamentalmente. Y la Ajá, Corte aprovechó el momento de mayor ebullición, al menos pública, que conocemos acá en el ámbito del AMBA, que es el lugar donde vive el 40% del padrón electoral, claro.
Y evidentemente dictó una resolución que esperaban, al menos o los que habían instalado en su momento los medios, y lo que buena parte de la opinión pública demandaba, que Cristina fuera condenada. Claro. Después, bueno, Sí, es folclore. lo que llama poderosamente también la atención y uno se da cuenta de la hipocresía que hay, que algunos de los comunicadores o comunicadores, mujeres y hombres, que tienen relación con algunos de los dirigentes políticos, después se presentan como grandes analistas, seguramente de los que le dicen sus parejas, y salen a tratar de defender o a explicar estrategias que está haciendo de pronto el gobierno de turno, cuando terminan ellos sabiendo la realidad. Y no me digas que no, pero evidentemente son como cómplices de esto, ¿no? Un periodista o una periodista que está en pareja, supuestamente con un político de turno, no debería estar en un medio de comunicación, ¿no? Tratando de dar directivas o haciéndose que analiza ciertas cosas cuando sabe que hay un contexto de tremenda corrupción y que genera mucho ruido en la sociedad, ¿no? Ese doble discurso también que tienen algunos de nuestros propios colegas, que realmente terminan siendo impresentables, ¿no? Y que, bueno, están los aduladores o viste, los obsecuentes de siempre que dicen, fulana o sultano está haciendo tal planteo, analizando tal situación, pero todos en el fondo sabemos que lo hace para defender justamente al hombre que está acompañándolo o a la mujer que lo está acompañando, porque hay un negocio de por medio, ¿no? O sea, esa es la otra tremenda hipocresía que uno está viendo y que no termina de sorprendernos, ¿eh? Bueno, es la doble moral argentina. Para los míos lo que hagan está bien, para los contrarios está todo mal. Es la doble moral. Es muy típico nuestro, la doble moral. Miran con un ojo o con una mirada para la que tienen enfrente y no piensa como uno, y miran de una manera diferente cuando los que están observados o criticados son de los propios, ¿no? Claro. Por último, José Luis, se habla, hay circulando varias versiones, ¿no? De que probablemente si hay una cefalía del mandato presidencial, de acuerdo a lo que decida eventualmente el Parlamento argentino, la transición podría llegar a estar o a terminar en manos de la vicepresidenta Villarruel, o tal vez se está hablando de otros políticos como Schiaretti, o se están mencionando, ¿viste? Hay un poco de ruido en esa materia. ¿Vos creés en el fondo que esto es por una cuestión de intentar desestabilizar al actual gobierno, al actual sistema democrático de la Argentina, o porque evidentemente un sector de la política está sospechando y creyendo que esto no tiene mucho tiempo más hacia adelante y que puede terminar la cosa muy mal? Bueno, claramente el gobierno o el presidente fue el que rompió con la vicepresidenta. Ujú. Si sigue que sí, constitucionalmente le correspondería a la vicepresidenta, en el caso de acefalía, Ajá. asumir la presidencia. Hay sectores políticos que evidentemente uno, por lo que los escucha hablar o lo que le escuchan decir, evidentemente tienen alguna sintonía con la presidenta de la Cámara de Senadores. Conocemos cómo piensa, sabemos que el gobierno ha sido muy malo con ella, Ajá. pero bueno, esto es política, acá no interesa la justicia, acá no interesa, pese a lo que nos digan, uno percibe de que hay una fuerte disputa de poder. Sí. Y después me Ujú. da la sensación de que, a ver, los factores económicos o el círculo rojo se dieron cuenta que la época de las risas de Milei, cuando decía que subía como pedo de buzo, los está hundiendo, porque en definitiva se quejaban de Cristina, pero a ver, con inflación había consumo, hoy no hay poca inflación o inflación baja y no hay consumo porque nadie vende nada. Claro, ahí está la cosa. Entonces, creo que ahí está el punto. Ajá. Entre otras cosas, la justicia en día de la fecha bloqueó, por ejemplo, las cajas de seguridad de los dueños de la Suiza Argentina, y está todo este ruido que yo te hacía referencia, donde un grupo casi de 40 empresarios en la Argentina están intentando ver de qué manera arreglan para que no avancen causas por defraudación y estafa al Estado Nacional. ¿Eso puede influir en toda esta tremenda movida política y judicial que hay en estas horas? Bueno, la posibilidad de pagar una suma de dinero Sí, y extinguir una causa penal ahí lo está. consagra el propio Código Procesal Penal de la Nación, el Ajá. recientemente sancionado. Es Sí. legal, es legítimo. Después los fiscales corren atrás
Los fiscales corren atrás de la zanahoria porque la opinión pública no le presta atención a esto. La opinión pública mayoritariamente corre para llegar a fin de mes. Parate en Constitución y preguntale en Constitución o en 11 o en Retiro qué les parece esto, y ninguno va a saber de qué le estamos hablando. Claro. Sí, es un temita bastante complejo. Gracias, José Luis, como siempre, un gran abrazo. Esperemos que tengamos lo mejor que se pueda para un país realmente que necesita recomponerse urgentemente, ¿eh? Gracias. Brasil no está mucho mejor. Bolsonaro le dio 27 años. Exactamente. Ahora en un ratito llevamos a la conexión con Brasil, con nuestro corresponsal, para conocer las últimas novedades, pero también, claro, tienen un balurdo ahí impresionante, ¿no? Evidentemente, Latinoamérica está en una situación compleja. Otro para vos, gracias. Muy gentil. El doctor José Luis Ferrari, abogado penalista, con quien estábamos analizando un poco los dimes y direts de la Argentina y lo que está aconteciendo justamente en todo el área iberoamericana en estos momentos. Quédense así porque ya mismo en minutos establecemos el contacto con nuestro corresponsal exclusivo en Brasil para conocer las últimas novedades del caso Bolsonaro. Ya venimos.